Hermanos y hermanas, como el pastor notó, soy muy joven y no tengo hijos. Me gustaría tener, tal vez algún día. Tampoco tengo esposa, entonces el primer paso, tener esposa, luego tener hijos. Y entonces me sorprendió un poco cuando me hablaron y me dijeron, queremos que hables un poco sobre criar los hijos en el temor y el amor del Señor Jesucristo. Yo pensé sobre el asunto, ¿cómo puedo hablar acerca de eso si no tengo hijos? Y por eso solamente primero les quiero notar, vengo delante de ustedes con mucha humildad. Pero pensé también como alguien quien se crió en una familia cristiana, quien ama al Señor, y como alguien también que tiene la palabra de Dios, que es útil para enseñar, que si uso la palabra de Dios no me voy a distraer mucho, no voy a salir del tema, no voy a salir de lo que debo decir si uso la palabra de Dios. Vamos entonces al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 1 al 9. Los griegos un poco luego tuvieron a Zeus, a Hera, a Poseidón y así sucesivamente. Podemos ir y ver la vida alrededor de los israelitas. Para cada aspecto de la vida, para cada parte de sus vidas. En cada pueblo que visitaron pudieron ver los israelitas ídolos y la creencia en muchos dioses. En el contexto de nuestro pasaje esta noche, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y ellos en entrar en esta tierra iban a ver gente sacrificando a ídolos, derramando un poco de sangre aquí, un poco de sangre allá, orando un poco aquí, dando ofrendas a este Dios y al otro. Pero Dios dice, Jehová es uno. Jehová es uno, es decir, solamente Dios es Dios. No hay otro Dios, no hay otra deidad, no hay otro ser que existe ni quien merece nuestra adoración. No hay nadie digno de nuestra atención. El pueblo de Israel, cuando entraran en la tierra, iban a ver todas estas cosas, pero Dios dice, yo soy el único que existe, el único que necesitas, el único quien existirá. Dice un comentarista, Matthew Henry, así: es mejor tener una fuente que 1000 cisternas, un Dios todo suficiente que 1000 amigos insuficientes. Y Dios quería del pueblo de Israel que reconocieran y que recordaron que hay solo un Dios. Pero, más allá de esta verdad, estas palabras de Dios tienen otro significado aún más fuerte, más al centro de lo que quería enseñar. Dios no está diciendo simplemente, soy el único que hay. Está diciendo también a los israelitas algo sobre la relación que tuvieron con Él. Es decir, cuando Dios dice que Él es el único, está diciendo, soy el único Dios para ustedes. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiero decir que Dios
es el único. Todas las supuestas deidades del mundo, entonces y ahora, ninguna de ellos eran Dios redentor. Ninguno de ellos era un Dios quien hacía relación con su pueblo. Ninguno de ellos eran Dios pactual. Ninguno de ellos era Dios amante. Ninguno de ellos era Dios para el pueblo de Israel. Por eso, presta atención a nuestro pasaje hoy. Cuando Dios habla de sí mismo, no solamente dice Jehová uno es. Hay palabra pequeña pero importante aquí. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y si vean versículos 1 al 4, verán que Dios enfatiza eso vez tras vez tras vez. Mira lo que dice versículo 1. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó. Versículo 2. Para que temas a Jehová, tu Dios. Versículo 3. Menciona como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La base de pertenencia, la base del amor que es Dios de nuestros padres. Dios del padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice entonces en versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y versículo 5, amarás a Jehová, tu Dios. ¿Quién es Dios entonces? ¿Es Dios un concepto filosófico que podemos considerar solamente con nuestras mentes y ser muy académicos sobre el asunto? No. ¿Es Dios un ser, alguien con flojera que se sienta en los cielos y no hace nada? No. ¿Es Dios un ídolo de madera, de metal, de joyas? No. Jehová Dios es nuestro Dios. Dios de pacto. El mismo Dios quien formó a Adán y Eva del polvo de la tierra. El mismo Dios quien bendice y guarda a su pueblo. El mismo Dios quien prometió a Abraham darle una nación. El mismo Dios quien prometió al pueblo de Israel la entrada en la tierra prometida. El mismo Dios quien redimió al pueblo de Egipto. Es Él quien estaba al punto en nuestro pasaje de salvar, o más bien de bendecir al pueblo de Israel en darles la tierra prometida. Y a la luz, amigos y amigas, que hay un solo Dios, un Dios de pacto, un Dios redentor perfecto, un Dios que salva, un Dios que bendice, que guarda, que guía a su pueblo a una tierra. Entonces recibieron este mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Hermanos y hermanas, esto fue razón fuerte para el pueblo de Israel en ese tiempo confiar en Dios y amarle, ¿no? Porque Él era el Dios redentor, el Dios que hizo relación con ellos. Les doy la pregunta entonces. ¿Cuánto más
para nosotros, ¿cuánto más para nosotros? Cuando leemos un pasaje como este, no debemos tropezar y olvidar que esto fue en el momento del Antiguo Testamento. Tenemos el mismo Dios quien servimos, pero tenemos aún más plenitud del conocimiento. Considera, amigos y amigas, el Dios a quien amamos y el Dios a quien servimos. ¿Quién es este? Es el Dios que te hizo de la tierra. ¿Quién es este Dios? Es el Dios quien después de la caída prometió al Hijo. ¿Quién es este Dios? Pero el Dios que envía a su Hijo unigénito, amado, en quien tiene complacencia para morir por nosotros. Es el mismo Dios quien nos cree, sostiene, quien provee todo lo que necesitamos. Es el mismo Dios quien envió al Hijo. Es el mismo Dios quien nos redime por medio de la sangre de Jesucristo. Es el mismo Dios quien nos perdona. Es el mismo Dios quien nos adopta a su familia. Es el mismo Dios quien nos regenera, el mismo Dios que nos santifica, el mismo Dios que un día nos glorificará. Él es nuestro Dios y somos su pueblo. Él, nuestro Padre celestial, y nosotros por la promesa de adopción somos sus hijos. Gran bendición, ¿no? Gran bendición. ¿No es este un Dios pactual, un Dios quien hace relación con nosotros, un Dios digno de nuestro amor? Entonces, hay que comenzar cuando hablamos de enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios y amarle. Hay que comenzar con esta pregunta: ¿qué es amar a Dios? ¿Significa simplemente que sentimos una emoción muy tierna al pensar de Dios? No. Refiere a algo mucho más profundo que eso, aunque claro, no es mala cosa sentir amor o sentir el sentimiento de amor para con Dios. Está refiriendo a algo más profundo aquí. Aquí estamos hablando de una estima, un honor, un cuidado para con Dios. Dice aquí: Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así entonces, como un esposo ama a su esposa, pensando solo de ella, nosotros somos mandados a amar a nuestro Dios. Así como niños aman a sus padres, Dios nos ama. Dios nos manda a amarle. Así como el Padre ama al Hijo, Dios nos ama. Él quiere todo lo que tenemos. Él quiere cada parte de nuestro ser. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón por lo que ha hecho Cristo. Con toda nuestra alma, pues fuimos redimidos, cuerpo y alma, para servirle a Él. Otras cosas no deben atraer nuestro amor. Hay que amarle exclusivamente, completamente, únicamente, apartando de la mirada todo lo que pueda distraernos o convertirse en ídolo para nosotros. Es nuestro Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Bueno, con eso como nuestra fundación,
si sabemos del amor de Dios para con nosotros, del amor relacional, entonces podemos comenzar a preguntar cómo vivimos de acuerdo con eso para criar a nuestros hijos en el Señor. Y el resto de nuestro tiempo será mucho más práctico o mucho más pragmático con lo que vemos aquí. Dios dice aquí primeramente que hay que amarle personalmente. Personalmente. Tal vez han escuchado el pasaje hasta este punto y puede ser fácil oír estas cosas y estar de acuerdo con ellas en principio, pero ¿cómo se expresa este amor en nuestra vida y para con nuestros hijos? Pues bien, hay 4 maneras en particular que quisiera compartir con ustedes y destacar, de nuestro pasaje hoy. Primero, vemos aquí que Dios nos manda a amarlo personalmente. Versículo 6 dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Moisés no está simplemente repitiendo a sí mismo aquí. Está diciendo el mandamiento de amar a Dios. Ese mismo mandamiento debe ser importante para nosotros. El mandamiento ha de estar en nuestros corazones. Es decir, Dios quiere que estemos cargados con el mandamiento de amarlo. Que tengamos este mandamiento como algo precioso, personalmente importante. Si Cristo nos ha salvado, si Cristo dio su vida para darnos vida, si Cristo sacrificó por nosotros para hacernos parte del pueblo de Dios y parte de su familia, hay que tener un amor internalizado que comienza en el corazón. Quiere Él que nosotros pensemos de Él con un afecto que comienza aquí. Amigos y amigas, hay muchas personas en este mundo que parecen tener amor para con Dios. Parecen pertenecer con Dios. Si vas en la calle hoy en día y preguntas a casi cualquier persona aquí en Costa Rica, te dirán: sí, amo a Dios. Qué lindo, ¿no? Todos aman a Dios. Bueno, ¿de verdad? Yo hago estudios de la Biblia en cárceles, 3 cárceles en los Estados Unidos. Y sorpresa de sorpresas, cada persona en la prisión, en la cárcel, también dice que ama a Dios. Violadores, asesinatos. Bueno, tal vez sí aman a Dios. No estoy aquí para juzgar y condenarles. Dios puede haber obrado en sus corazones, pero no nos debe ser de sorpresa, ¿no? Que todos dicen amar a Dios. Pero en el momento que examinas la vida de ellos, ¿qué Dios amas? ¿Amas al Dios soberano? ¿Amas al Dios justo? ¿O amas un Dios inventado? Bueno, ahí encontrarás respuesta un poco diferente, ¿no? Dice Isaías 29, este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si eso fue verdad para el pueblo de Israel, ¿cuánto más para los días de hoy? Si pertenecemos a Jesucristo, si hemos sido redimidos
por Él, entonces que no tenemos fe externa e hipócrita. Que sea algo que esté primero en nuestro corazón. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, comenzando y hablando aquí de la relación que tenemos con nuestros hijos, antes de preocuparte por criar tus hijos en el amor del Señor, asegúrate primero de tu propio estado. ¿Cómo vas a enseñar el amor de Dios si no le amas? Hace unos años estuve aquí en Costa Rica y alguien me pidió, ¿puedes enseñar clase de lógica? Y para mí me sonó como algo muy interesante. Empecé a enseñar, en el medio de la clase, humillación de humillaciones, me di cuenta que no entendí lo que estaba enseñando. Y me frustré y me sentí muy mal, pero al final tuve que decir, perdóname, pero mejor terminamos la clase porque no sé lo que estoy diciendo. Y lo mismo podemos aplicar a nuestras vidas en Cristo. Queremos enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo. Pregunta en tu corazón, ¿yo amo a Cristo Jesús? ¿Yo tengo este temor? Asegúrate también que cuando dices que amas al Señor, que tus acciones y tu profesión coincidan. Aunque no seamos perfectos, la verdad se transmite más por lo que se ve que por lo que se escucha. Hay un dicho en inglés, tal vez algunos de ustedes hablan inglés, que la verdad es more caught than taught. Se agarra más que se enseña la verdad. Si dices a tus hijos que deben amar a Dios y conocer a Dios, pero tú mismo no vives conforme a la verdad que proclamas, si dices hay que tener paciencia y luego no tienes paciencia, si dices hay que amar al prójimo y luego estás gritando al vecino, tus hijos verán esto. Permiten hacerles la pregunta entonces esta noche. ¿Es precioso para ti el nombre de Jesucristo? ¿Te preocupas cuando ves una falta de amor en tu corazón? ¿Te alegras cuando sientes amor por Él? Y de la misma manera, amigos y amigas, si tenemos ese amor, que ese amor se muestre en nuestras acciones. Que seamos fieles y activos en la iglesia de Dios, para hacerlo prioridad en tus vidas. Yo sé que muchas veces hay mucho que hacer en la semana, hay muchas ocupaciones, pero si tus hijos te ven y el momento que hay, por ejemplo, un partido de fútbol y dices, bueno, y tal vez me quedo aquí hoy, ustedes van a la iglesia. O si tu hijo o tu hija ve que estás cansado y decides, no necesito irme, que puedes ignorar la iglesia para el descanso o para otra cosa, eso enseñará a ellos también que no te importa lo que estás diciendo. Les mencioné que yo me crié en familia cristiana y mis padres no fueron perfectos, pero cuando les vi sus actitudes, su manera de hablar con los demás, su manera de pensar y razonar la verdad, la verdad que ellos pensaron que la iglesia era importantísima y el conocer a Dios era importantísimo. Cuando les vi, a mí fue ejemplo fuerte.
Porque pude decir entonces, wow, de veras creen lo que están diciendo. De veras creen que Jesús es su Dios. De veras creen que la salvación se encuentra en Él. Si quieren enseñar a sus hijos, primeramente, que aman a Cristo. En segundo lugar, y debe ser muy obvio, pero dice también aquí Moisés y Dios por medio de Moisés que hay que amar a Dios como familia. Hay que amar a Dios como familia. Mira lo que dice versículo 7. Las repetirás a tus hijos. Muy breve, ¿no? Las repetirás a tus hijos. Debemos entonces enseñar con diligencia el amor a nuestros hijos de manera activa. En otras palabras, Dios no solamente quiere a nosotros, también quiere a nuestros hijos. Quiere que toda nuestra familia lo conozca. Nuestros hijos, de cierta manera, pertenecen a Dios. Y el designio de Dios en la salvación y en la vida es para que los hijos también aprendan. Mira, el pastor mencionó que soy presbiteriano. Tengo que tener cuidado, yo sé que ustedes no son. Yo los amo y bueno, podemos estar de acuerdo con eso. Por toda la Biblia nos manda enseñar a nuestros hijos. En Salmo 22, David dice que él enseñará a sus hijos. Aquí en nuestro pasaje, Deuteronomio 6, Dios dice, enseñarás a tus hijos. Josué 4, cuando entraron en la tierra prometida, tuvieron que levantar o edificar monumento. Y dice Josué 4, cuando pasan y tus hijos vean este mandamiento y te preguntan por qué, les enseñarás de esta fidelidad de Dios. Hasta, si lo puedo decir así, en el Nuevo Testamento, cuando leemos de las instrucciones a la iglesia, Pablo en Efesios y en Colosenses no tan solamente habla a los padres, pero habla a los hijos. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos. Ahora, quiero notar algo textual aquí, algo importante. Dice aquí versículo 7, las repetirás. Esa palabra es palabra en hebreo no muy reconocido. De hecho, solamente aparece aquí en nuestro pasaje. Y algunos en leerlo traducen como repetir, vez tras vez tras vez. La idea de enseñar de tal manera que los niños conozcan la verdad. Pero otros comentaristas, al estudiar esta palabra, en examinar esta palabra con otros idiomas y ver pasajes asociados, dicen esa palabra no es solamente repetir, es la palabra que se usa para referir a afilar. Tanto como alguien afila una espada para prepararlo, para hacerlo muy afiloso, hay que afilar a nuestros hijos, es decir, hay que enseñarles y enseñarles y enseñarles de tal manera que en todo momento estén preparados, que conozcan con claridad. Y otras comentaristas hasta toman un paso más y dicen, no es solamente el afilar, sino refiere al cortar. Que así como la espada afilosa cortó, nosotros hacemos penetrar la palabra de Dios.
Y si esto es verdad, hay que aplicarlo, ¿no? Si lo puedo decir así, algunas personas piensan que como cristianos debemos dejar a los niños que decidan por sí mismos qué creer. Incluso he escuchado a personas decir, bueno, yo no vengo a la iglesia con mis hijos porque no los quiero influenciar. Yo no quiero que mis niños sean influenciados por mi punto de vista. Quiero que ellos regresan o reciban el conocimiento entre pasa el tiempo. Entonces no van a la iglesia. ¿Qué? Dios dice aquí, enseñarás, repetirás este mandamiento de amar a Dios a tus hijos. ¿Predicaremos el evangelio a perdidos? ¿Predicaremos el evangelio a los quienes no conocemos? ¿Oraremos para la salvación de los perdidos fuera de la iglesia? Pero nunca vamos a enseñar a nuestros hijos. Los quienes viven en nuestro propio hogar, los quienes tienen relación con nosotros. Imagino, amigos y amigas, que morirían por sus hijos, que aman a sus hijos tanto que están preparados a morir por ellos si es necesario. Hay que enseñarlos entonces. Por otro lado, hay quienes piensan los niños no pueden entender la Biblia. Hay gente quienes dicen, bueno, los niños son demasiado chiquitos para aprender. Los niños no tienen capacidad para enseñar o para entender las verdades del Evangelio. Bueno, puede ser que los niños no pueden entender las sutilezas teológicas, ciertas partes muy profundas de la Trinidad o de la elección o de otras cosas, la predestinación. Tal vez no pueden entender todo, es cierto, pero desde muy pequeños pueden ser catequizados. Desde muy pequeños pueden aprender que fueron creados por Dios. Desde muy jóvenes pueden entender que son pecadores. Desde muy jóvenes pueden saber que Dios es bueno, que Dios los ama, que Jesús murió para darles vida. De hecho, creo que te sorprendería cuánto pueden entender. Y aunque no entiendan todo, podemos entonces enseñarles. A la luz de esto, amigos y amigas, lee la Biblia con tus hijos. Que sea algo habitual. Ora con ellos. Que sea algo habitual. Memoriza versículos con ellos. Que sea algo habitual. Ellos también pertenecen a Dios. ¿Está el Evangelio en los pensamientos de tus hijos? Mira, amigos, si te sientes inseguro o incapaz de enseñar a tus hijos, no te desanimes. Los niños no necesitan un profesor de seminario para padre o para madre. Tus hijos no necesitan a alguien con cabeza muy grande para enseñarles. Tus hijos necesitan padre o madre fiel quien ama al Señor y quien les apunta hacia Cristo. Y a la vez, si ustedes no sienten que tienen esa capacidad, hay recursos, hay libros, hay cosas que pueden usar para ayudarles a aprender y crecer.
Si solamente puedo usar unos ejemplos, hay catecismos para niños, muy simples. Piensan con ¿quién te hizo? Dios me hizo. Hay el catecismo de Heidelberg. Hay devocionales diseñados para niños. Clear se enojaría conmigo si no les digo que allá atrás hay libros sobre ese asunto que pueden comprar y usar. Si tienen dudas o no saben cómo enseñar, libros que te ayudarán con esos asuntos. Y recuerda de nuevo, mientras vas enseñándoles que tus hijos pertenecen a Cristo. No significa que son salvos, claro que no, pero la Biblia nos manda a enseñarles. Y donde Dios nos manda a hacer algo, nos equipará. Aun si somos débiles, nos bendecirá y nos ayudará en este mandamiento. Tercero, vemos aquí que Dios nos manda a amarle en nuestras conversaciones. Amarlo en nuestras conversaciones. Mira lo que dice versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El punto aquí es, sea cual sea la situación en donde estamos, en el lugar de la vida en donde nos encontramos, la acción que estamos haciendo en ese momento, todo debe hacerse hablando y pensando del amor de Dios que tenemos en Cristo. Moisés da dos pares de acciones opuestas aquí. Menciona el sentar en la casa y el caminar en el camino. Menciona el acostarse y el levantarse. Y quiere mostrar que todo lo que está en medio de estas cosas, todas las acciones de la vida, son gobernadas o deben ser gobernadas por el principio de amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en la congregación, que el Evangelio de Jesucristo sea parte de nuestras bocas. Los estudios bíblicos, las devociones, oraciones habituales, cosas que llenen nuestras vidas con el aroma de Cristo. Así que para usar algunos consejos prácticos sobre esto, comienzo con esto. La adoración como familia es importante. Muchas veces somos acostumbrados a comer y salir. Pero si de veras debemos en todo lo que hacemos hablar de Cristo, hay que encontrar un momento para adorar a Dios juntos como familia. La adoración familiar. Y algunas familias hacen eso de una manera, algunos hacen de otra manera. Algunos hacen después de comer o antes que comer. Algunos hacen en la noche, algunos hacen en la mañana antes de salir a trabajar. Pero aquí podemos ver que la palabra de Dios debe estar en nuestras bocas. Amigos y amigas, aparte tiempo en sus vidas para poder adorar a Dios con tus hijos. Si pueden leer porción de la Biblia, que lo hagan. Y asegúrense de hacer preguntas mientras haces eso a tus hijos. ¿A qué dice la Biblia en Salmo 2 cuando dice que las gentes se amotinan contra el ungido? ¿Qué quiere decir? Y así va. Y si tienen oportunidad también, les doy la sugerencia, amigos y amigas, que canten con tus hijos. Si tienen canciones, himnos favoritos, que canten. O si tienen un himnario en la casa para usar, para cantar adoración a nuestro Dios.
así me crié yo. Estando joven, mis padres me dijeron, vamos a estudiar la palabra, y a veces era después del desayuno, a veces después de la comida. Nos sentamos y mis padres escogieron una canción, y después los hijos escogieron una canción, y al final mi papá abrió la Biblia, leyó un poco y dijo, ¿qué significa eso? ¿Cómo nos enseña de Cristo? ¿Cómo nos enseña a amarle? Y después al final oramos. Y muchas veces mi papá me dijo, o mis padres me dijeron, vamos a orar oraciones dando gracias. O tú oras hoy, o vamos a orar solamente oraciones de confesión, o vamos a orar hoy y tomamos tiempo. Dios dice que debe estar el amor de Dios en nuestras conversaciones. Pero amigos y amigas, no es siempre necesario solamente hacer adoración familiar. Es decir, Dios nos manda aquí no solamente el amarle en un momento, pero en cada momento de nuestras vidas. Entonces, amigos y amigas, encuentra maneras de apuntar hacia Cristo en el resto del día, en las interacciones pequeñas. No es necesario siempre dar sermones a tus hijos, pero pequeños recordatorios de que pertenecen a Jesús, de que necesitan a Jesús, de que Jesús los ama. Si puedo dar ejemplo, mi padre hace pan, amasa el pan, hace pan casi cada día. Y cuando me enseñaba a hacer pan, una y otra vez me decía, recuerda, Elías, que necesitamos Cristo. Él es el pan de la vida. O cuando íbamos limpiando la casa, mi mamá apuntaba y decía, mira, Elías, necesitamos a Cristo para limpiarnos del pecado. Bueno, son cosas ligeras, son cosas pequeñas, pero no necesitamos siempre sermón para considerar las verdades de Dios. Cuando tus hijos tienen problema, cuando tú estás pasando por problema, no los escondes, no escondas la problema que tienes. Diles, hijos, hijas, ahorita tengo problema con paciencia. Yo amo a Dios, yo quiero ser paciente, pero lo que apenas hice fue muy feo. Vamos a orar que Dios tenga paciencia. Digo que papá tenga paciencia. Y pueden hacer ese tipo de cosas. Si es posible, cuando se acuestan, ora con ellos. Que la palabra y el amor de Dios sean tus conversaciones en todo lo que hagas. Vemos aquí cuarto lugar, Dios nos manda amarle externamente. Amarle externamente. Dice aquí versículo 8 y 9. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, amigos y amigas, el pueblo de Israel había apenas salido de Egipto. Y en Egipto fue muy común tener pedacitos de palabras mágicas que se escribieron y pusieron esas palabras mágicas en un rollo y pusieron en un collar, o ataron a sus brazos esas palabras mágicas. El pueblo de Israel vio esa superstición y Dios quería del pueblo de Israel que no serían supersticiosas,
que no tendrían sus ojos en estos otros dioses, o en la magia, o en la brujería, la hechicería. Dijo entonces, no vas a escribir rituales mágicos, no vas a tener eso como collar, no vas a tener palabra mágica en tu frontal. Vas a tener el amor de Dios en tu cabeza, en tus brazos. Y ahora la palabra aquí es palabra figurativa. El mandamiento de Dios no era literalmente poner estas cosas en sus cabezas, en sus muñecas y así. Lastimosamente, los judíos lo tomaron de forma muy literal. Y si ves un judío orando, tienen el tefilín que ponen alrededor de ellos. Y afuera de sus casas tienen algo llamado un mezuzá, que tocan y dice estas palabras o tiene estas palabras en el dintel de sus casas. La intención de Dios no fue eso. La intención de Dios más bien era que cada pensamiento nuestro, cada palabra nuestra, refleja el amor de Cristo. Sabiendo que Dios es nuestro Dios, para que la luz de Cristo, para que todos los que nos ven ahí en nuestra cabeza escrita, no literalmente, pero pertenece a Dios, amado por Dios y ama a Dios. Para que todos los que ven las acciones que hacemos digan, esta persona ama a su Dios, el Dios pactual. Con eso en mente, amigos y amigas, en tus casas busca reflejar el amor de Dios. Ahora, no es nada mal tener pasajes de la Biblia escritas. Claro que no, yo sugiero que tengan pasajes de la Biblia, que tengan cosas que les haga recuerdo del amor de Dios. Pero el punto aquí, cuando alguien entra a tu casa, dirán, esta persona pertenece a Cristo. Si tenemos casas tan enfocadas en el Señor que reflejan este amor, serán luces fuertes, no tan solamente a nuestros hijos, pero por medio de nuestros hijos y por medio de nuestra familia, la gente afuera de nuestros hogares también conocerá que el Señor merece la adoración. Si lo puedo decir así, hay una antigua oración que lo expresa muy bien. La oración de San Patricio. Tiene algunos problemas, pero hay parte buenísimo. Escúchalo y pregunta, ¿es así mi vida? Cristo conmigo. Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en los ojos de los que me ven, Cristo en los oídos de los que me escuchan. ¿Es tu casa un lugar que refleja esta verdad? Si buscas amar al Dios relacional, tus hijos también conocerán este Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por la sangre de Cristo
y porque eres Dios pactual, Dios quien ama a su pueblo, Dios quien cuida por nosotros, Dios quien ha adoptado a nosotros. Enséñanos por medio de tu amor de también amar a ti. Y Señor, pedimos de acuerdo con estas palabras, que en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras palabras y en todo lo que hagamos, que seas honrado y glorificado. Cristo, sé con nosotros, delante de nosotros y detrás de nosotros, en nosotros, debajo de nosotros y sobre nosotros. Cristo, bendícenos para estar a nuestro derecho, a nuestra izquierda, cuando nos acostamos y cuando nos sentamos, en el corazón de todo hombre que piensa en nosotros, en la boca de todo hombre que habla de nosotros, en los ojos de todos los que ven a nosotros, en los oídos de todos los que nos escuchan. Pedimos, Señor, que nos des habilidad para poder enseñar a nuestros hijos el amor de Cristo, para apartar tiempo, para enseñarles con palabra, con oración, con canción. Que sean afiladas nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.